hasta ahora está confirmado que el retorno a clases de los escolares será el 1 de marzo. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación advierten que el modo, ya sea presencial o telemático, dependerá del escenario sanitario de cada comuna. Los profesores serán parte del grupo prioritario para recibir la vacuna contra el coronavirus antes del inicio de las clases, pero ¿se pueden asegurar las condiciones mínimas para evitar contagios? Para profundizar en este tema estamos con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Buenos días, Miriam. Muchas gracias a usted. Magdalena, preguntarte primero, ¿estamos preparados para comenzar, para volver a las clases después de un año de clases telemáticas? ¿Estamos preparados tanto en la parte metodológica, educación, como en la parte sanitaria? Mira, sin duda el proceso va a ser muy complejo y eso nadie lo puede discutir. Sin embargo, lo importante es que efectivamente estemos preparados para poder asumir un desafío como el que se nos viene. Y en eso ha sido muy importante que los colegios ya presentaron para el 8 de enero cuáles van a ser sus planes y protocolos para hacerse cargo de un regreso a clase en el cual tomaron medidas tanto sanitarias como también pedagógicas de, por ejemplo, dividir la jornada de clases, cosa de poder mantener el distanciamiento entre los estudiantes, también cuáles van a ser las medidas de higiene, de sanitización. Entonces, hay aspectos que ya que ya los colegios han estado preparando y también nosotros tenemos la experiencia de casi 1000 escuelas en el fondo que lograron abrir durante el año 2020 y que también podemos a través de eso rescatar bastante buenas prácticas en el que nos dan cuenta que sí es posible poder volver a clases de manera segura. ¿Cómo darle esa tranquilidad a los padres también? Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional todavía cuenta con 286 vacantes, algo que en verdad en un año normal no se había visto antes. ¿Cómo dar la tranquilidad también a los padres de que este retorno va a ser en las condiciones más seguras posible y finalmente que envíen a sus hijos a las clases tanto presenciales y si es que se da una modalidad mixta, presenciales o telemáticas? Sí, o sea, hay temas que tenemos que saber distinguir también. La situación del Instituto Nacional y las vacantes que tiene responde a ciertos factores que también son independientes a la situación que estamos viviendo respecto de la pandemia. Y respecto a la pandemia, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día es precisamente cómo darle seguridad a la familia y cómo recuperar esa confianza de que las escuelas en el fondo pueden ser espacios seguros y que es posible que entonces envíen a sus hijos a la escuela. Y en eso yo creo que hay varias cuestiones que son importantes. Uno, la participación y el proceso en el que exista un fuerte diálogo dentro de la comunidad educativa, entre los directivos, entre los profesores, los estudiantes y los apoderados. Eso es clave para que efectivamente las medidas puedan ser las adecuadas también, para que los profesores sepan y los padres sepan cuáles son las medidas que se están haciendo, y en eso hay distintas fórmulas que se han estado llevando a cabo, que se debieran obviamente llevar a cabo. En primer lugar, que las familias conozcan cuáles son estos protocolos, que también puedan estar conversando, que puedan ver, por ejemplo, muchos colegios han hecho videos de cómo están preparando las salas de clases, cosas de mostrarlas a los padres. Nosotros también desde Acción Educar estamos llevando, por ejemplo, algunos proyectos en los cuales nos permitan vincular mejor salud con educación, y así que sean los propios médicos quienes puedan también apoyar lo que están haciendo las escuelas y darle esa tranquilidad y esa seguridad a los padres, haciendo una bajada práctica de cuáles son las medidas que se tienen que implementar, si son las correctas, en fin. Yo creo que hay medidas que son posibles y efectivamente los colegios deben ser capaces de poder llevarlas adelante para dar esa seguridad. Ahora, también es muy importante que las autoridades también den esas seguridades, porque si nuevamente salimos, que salgan alcaldes, que salgan otras autoridades, el colegio de profesores, por ejemplo, diciendo que no es posible volver a clases, por supuesto que eso va generando mayor incertidumbre y no aporta, en definitiva, a entregar esa confianza que hoy día necesitamos hacia la familia. Sí, justamente lo que decías, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, señala que no se ha cumplido con la creación de una mesa de educación, que es importante sentar a todos los actores a la mesa justamente para dar esa tranquilidad que necesitan a los padres. ¿Tú ves también la necesidad de, por ejemplo, crear esta mesa de educación donde todos los actores estén integrados, tanto el Colegio Médico, el gobierno, el Colegio de Profesores, por ejemplo, para que entre todos se pueda coordinar un plan de acción, una logística para poder hacer este retorno lo más seguro posible?
Mira, hay varias cuestiones. Yo creo que el diálogo más importante tiene que darse al interior de las escuelas. Y ese diálogo no lo va a poder reemplazar nadie con ninguna mesa en la cual nosotros nos podamos estar sentados. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar incentivando y fortaleciendo lo más posible. Ahora bien, hoy día sí han existido, se están llevando adelante diferentes mesas regionales, en las cuales participan el Colegio de Profesores incluso y otras instancias también participativas de apoderados, de directivos, de colegios en el fondo, que son los actores principales que deben estar sentados también. Y al menos yo participo también del Consejo Asesor Abramos las Escuelas que formó el Mineduc, en el cual se ha invitado en reiteradas ocasiones al Colegio de Profesores a participar, y ellos hasta el minuto no han querido sentarse en esta mesa también a colaborar en cómo buscar las medidas mejores, las soluciones que van actualmente otros gremios, por ejemplo, de los asistentes de la educación, donde también a través de ello es de la experiencia que tienen ellos. Entonces, a mí me parece nuevamente que la invitación ha estado, que se han hecho de trabajos también por seguir, pero de nuevo, la participación más importante está dentro de cada escuela y eso es lo que nosotros debiésemos incentivar. Sí, una de las críticas que hace el Colegio de Profesores es finalmente que necesitan la seguridad de que los profesores estén vacunados contra el COVID-19, que eso se habría prometido para el mes de enero, pero que no se cumplió. ¿Crees que es tan trascendental el tema de la vacunación para los profesores o que necesita ser un grupo prioritario o se puede dar este retorno aún siguiendo el calendario de vacunación que se va a dar por parte del gobierno? Bueno, la información que se ha entregado hasta ahora es que los profesores van a estar priorizados dentro del 30% de la población y que el objetivo que se busca es que de aquí a marzo los profesores puedan estar vacunados. Por supuesto, dentro del contexto en el que estamos existen cierta incertidumbre en los calendarios que puedan haber de vacunación, pero el objetivo era precisamente que los profesores estén vacunados para marzo. Ahora bien, hay que comprender también que el hecho de que no haya llegado la vacuna a todos los profesores, eso no es un impedimento para que se pueda volver a clase. De nuevo, ya tenemos la experiencia de aquellos colegios que volvieron durante el año 2020, donde no se presentaron casos de rebrote y mostraron ser un espacio seguro. Y en la medida que se cumplan los protocolos, que se cumplan las medidas que los mismos colegios han adoptado, es posible mantener medidas de seguridad. Y yo creo que eso es clave comprenderlo para que el hecho de la no vacunación no sea un impedimento también para volver. Pero ahora, en todo caso, es bastante... No sé, que el Colegio de Profesores está incluso poniendo impedimentos en el caso de que ya exista la vacuna. Entonces, también yo creo que necesitamos hacer una bajada de finalmente qué es lo que está buscando el Colegio de Profesores, porque objetivamente yo creo que todos los que estamos trabajando, porque efectivamente sea posible volver a clases presenciales atendiendo el bienestar de los estudiantes y su derecho a la educación, estamos buscando soluciones también, por supuesto, para que la reapertura sea también segura para los profesores, para los estudiantes, para quienes todos participan de la comunidad educativa. Magdalena, ¿cómo prever estos contagios? Porque hay algunos colegios de Europa, por ejemplo, que retomaron las clases y que tuvieron que suspenderlas porque registraron varios contagios al volver a clases. ¿Cómo poder garantizar de alguna forma que esto no pase acá en Chile y que finalmente esta medida tenga que retroceder muy rápidamente? Sí, aquí es clave comprender que efectivamente, dada la situación en la que estamos, existen ciertas incertidumbres y sabemos que es posible que este año estemos en una fluctuación, estemos en una educación que sea híbrida, en la cual vamos a tener que saber flexibilizar en el sentido de que quizás vamos a abrir las escuelas, luego algunas escuelas o cursos o clases en el fondo van a tener que cerrar nuevamente, y esa flexibilidad de hecho y esa planificación se les pidió a los colegios para poder dar esa continuidad, sabiendo que quizás vamos a estar, como decía, en esta fluctuación. Ahora bien, es importante también ver en general cuáles han sido los análisis mayores que se han estado entregando respecto de cómo se ha comportado el virus dentro de la escuela o cómo ha incidido la apertura de las escuelas también en la mayor transmisión del virus dentro de los países y a nivel un poco internacional. Y en eso los análisis que tenemos hasta ahora al menos dan cuenta que no ha sido significante la apertura de las escuelas para esta transmisión del virus. Por supuesto que pueden existir contagios y lo importante es que en esos casos los protocolos se utilicen y funcionen, por supuesto.
Y, por supuesto, también en la situación en la que estamos, van a haber quizás, es importante entender que también el regreso puede ser gradual, en el sentido de que, obviamente, si estamos en situaciones de mayor cuarentena, hay escuelas que no lo van a poder abrir, o conforme también a cómo se esté dando la transmisión de la comunidad también en un lugar en específico. Entonces, esa flexibilidad que tiene que existir tanto para esta apertura o medida o cierres en el fondo a la medida que se van haciendo los distintos protocolos, también tiene que estar a nivel nacional la medida que digamos, bueno, el 1 de marzo van a abrir presencialmente ciertas escuelas, otras van a mantenerse quizá en un formato online o híbrido, y eso tenemos que nosotros ser capaces de ir revisándolo, ir atendiéndolo, ir fortaleciéndolo para que cada comunidad educativa pueda hacerlo de la mejor manera posible. Dentro de este plan de retorno a las aulas, para dar algunos ejemplos, ¿cómo podría darse? Porque, por ejemplo, en la región de los lagos ya se anunció que el retorno a clases claramente va a ser obligatorio, pero, por ejemplo, con jornadas más cortas, algunas rotativas, que algunos se queden en la casa, otros estén en el establecimiento, las medidas sanitarias claramente. Pero si nos puede dar un poco más de ejemplos de cómo va a ser ese retorno para cuidar todas las normas sanitarias, pero finalmente para retornar a las clases presencialmente. Sí, bueno, el Mineduc de alguna forma entregó una serie de indicaciones de medidas que se tenían que tomar y que los colegios debían adaptar a sus propias posibilidades. Y en eso, por ejemplo, las medidas que todos los colegios van a tomar sí o sí son medidas de ventilación, de sanitización, de limpieza de los lugares que tienen que hacerse entre cada jornada, entre cada vez que cambie un grupo entre una sala, o sea, dentro de la misma sala en el fondo. Esas medidas se tienen que tomar sí o sí. La misma educación de la higiene, enseñar a los niños a que se tienen que lavar las manos de forma seguida también. En fin, hay una serie de medidas que se toman todos los colegios en el fondo por igual. Y hay otras que efectivamente los colegios fueron adaptando a sus propias realidades. Y en eso, por ejemplo, es el dividir la jornada en dos dentro del mismo curso, o algunos cursos también van unos días, de otros cursos van otros días, de manera de mantener este mayor distanciamiento, de que no se produzcan aglomeraciones dentro del colegio, también mantener los espacios durante los recreos. Por otro lado, también al dividir la jornada, los colegios también van tomando ciertas medidas que son pedagógicas, de cómo fortalecer, por ejemplo, ciertos aprendizajes que son más dificultosos de aprender de forma remota, poder enfocarlos para esos momentos en que solamente van a ser presenciales. Por otro lado, también está bueno, la entrada diferida a los colegios. Aquellos colegios que tienen la posibilidad de hacerlo, los alumnos van a entrar y van a salir por diferentes lugares, y así hay distintos aspectos. También hay colegios que están incentivando de forma mejor las burbujas, es decir, mantener ciertos grupos que se mantengan siempre juntos, cosa de que no se produzcan en el fondo mayor relación entre un grupo y otro, y así mantener estas burbujas de forma más protegida, y de esa forma es más fácil también seguir esta trazabilidad. También es importante que dentro de los protocolos están establecidos también cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en caso de que exista algún, ya sea un caso sospechoso, que algún estudiante, algún profesor o incluso algún apoderado presente sea un caso positivo en el fondo de COVID. En eso también están las medidas, y para eso es tan importante, como decía, el seguir esta trazabilidad, cosa de poder tomar las medidas, ya sea suspender, por ejemplo, las clases de un curso, que ese niño mantenga la cuarentena, o en el caso, ya sea toda la generación que está participando al mismo tiempo de esas clases presenciales, en fin, todas esas medidas están tomadas. Así también el poder de forma inmediata comunicarse con la asistencia de salud, con su CEFAMI, poder comunicar de estos casos y así también tomar mejores medidas. Así es, Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Claramente, entonces el llamado es a los apoderados también a informarse, a ver en cada comuna, en cada región, cómo va a ser este retorno a clases que ya está programado para el 1 de marzo. Muy buenos días, Magdalena. Muchas gracias, que estés bien. Chao.